Bueno, ¿dónde quedamos en la última sesión? Ya nos habíamos metido en lo que es eh, las propiedades mecánicas, nos interesan. Los materiales tienen muchas propiedades, ¿cierto? Físicas, químicas, propiedades eléctricas, en fin. Pero nos interesan las propiedades mecánicas que lo hacen utilizable en ingeniería, ¿ya? Y estas propiedades sabíamos que se podían determinar con ensayos mecánicos, ensayos que eran destructivos en su mayoría todavía, ¿eh? Aunque con el avance de la ciencia y la tecnología, cada vez, ¿cierto?, no es necesario destruir el material para ver cuáles son las características, ¿cierto? De la misma manera, acá se pueden obtener de alguna manera, a veces indirectamente, las propiedades, ¿no? Las propiedades de mecánica de los materiales que lo hacen utilizable en ingeniería. El más importante de los ensayos, que el que más habla de las propiedades mecánicas, es el ensayo de tracción, ¿no? El ensayo de tracción, por favor, confírmenme si están viendo ustedes en pantalla. Sí, profe, se ve. Ok, gracias. Bueno, se somete una pieza de prueba o probeta, que puede ser de sección circular o sección rectangular. Si son barras, por ejemplo, se hace de sección circular, incluso se fabrica la pieza en torno, okay, y se hace una zona que es la que se va a medir, y se somete a la acción de una carga axial y creciente en una máquina especial, y que se va viendo cuánto es la fuerza que está soportando, se le está aplicando, y cuánto es lo que se ha deformado, el delta L. Entonces puede ser de sección circular o sección rectangular. Lo importante es que sea proporcional. ¿Qué significa eso? Que el largo esté relacionado con el diámetro. Para una probeta que tiene 10 milímetros de diámetro, el largo este es 50. ¿Eso qué significa la relación entre la sección y el largo? Es que el largo es 5,65 raíz cuadrada de la sección. Eso da exactamente 5 veces el diámetro, el largo 5 veces el diámetro. Y esa proporción es la misma que se aplica en probetas rectangulares, por ejemplo, de sección rectangular. Por ejemplo, si hay una plancha, uno no va a estar haciendo una sección, ¿cierto?, sobre una plancha de 3 milímetros, no se puede fabricar la probeta. Ahí sí, no se puede fabricar. Así que se hace tal cual con una probeta de sección rectangular. En este caso, en vez de hacerla en torno, como sería acá se hace con fresadora, ¿eh? Bueno, hay elementos que se ensayan tal cual. Un cable, por ejemplo, no está preparando una probeta, porque son hilos finitos, ¿cierto? Las láminas, ¿cierto? No se puede. Entonces, en esos casos se ensayan las cadenas tampoco, a menos que sean las cadenas grandotas como de buque. Sí, se saca un trozo de acero y se hace la probeta de sección circular. Pero cadenas no tan grandes como las de buque se ensayan tal cual, enteras, ¿no? Lo mismo que el cable. Entonces, lo que se mide, sabemos que es primero la fuerza que se aplica y la otra es el alargamiento, que este diagrama es proporcional, el sigma versus epsilon, que es el diagrama característico que nos interesa estudiar, es proporcional a la fuerza versus delta L. Y ya expliqué la sección pasada por qué es proporcional, porque el esfuerzo es igual a la fuerza dividido por el área original, que es constante, y el alargamiento este es igual al delta L partido por el sub 0, y el L sub 0 también es una constante. Entonces, tanto la fuerza es dividida por una constante como el alargamiento también es dividido por una constante. Por lo tanto, podríamos decir que los diagramas sigma versus epsilon es proporcional a fuerza versus delta L, que es lo que entrega la máquina, ¿ya? Bueno, ¿cómo se observa esto? Se observa que en la mayoría de los materiales metálicos, ¿cierto?, hay toda una zona donde el comportamiento es absolutamente lineal y elástico. ¿Qué significa eso? Que si uno retira la carga, vuelve a quedar con cero de formación. Y tiene una pendiente igual que los resortes, ¿ah? O
sea, hay una pendiente fija en toda esta zona. Pero eso no es ad eternum, ¿cierto? Llega un punto en que ya no se mantiene la misma relación y a cada incremento de esfuerzo no corresponde igual incremento de deformación, sino que va aumentando la deformación, por lo tanto cambia la pendiente, va bajando la pendiente. Si se detiene el ensayo en esta zona, se devuelve, ¿cierto? Elásticamente con la misma pendiente, pero queda con una deformación permanente. ¿Ah? Ya quedó alargado esto, ¿sí? Eso es lo que ocurre entonces en esta zona, se llama la zona plástica. Y sigue bajando la pendiente hasta que llega al punto máximo y después comienza a ceder, ya resiste menos el material y llega un momento en que se rompe, se recoge lógicamente, elásticamente, y esto es lo que se ha deformado en forma total, que si uno junta los pedazos, ¿cierto?, rotos, ve que el alargamiento partido por el largo original nos da este valor. Entonces, este es el ensayo de tracción para la mayoría de los materiales metálicos, y de este ensayo se pueden desprender varias propiedades de los materiales, muchas propiedades de los materiales, como lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros el comportamiento. La mayoría de los materiales son así. Lógicamente a nosotros nos interesa trabajar en la zona elástica, que no sufra deformaciones permanentes. Cuando se fabrica, se prepara el material, ¿cierto? Para que sea de uso en ingeniería, se somete a deformaciones que sobrepasan este valor que dan por acá, ¿eh? Por ejemplo, cuando se lamina, cuando se trefila, que es pasar por un calibre, por una perforación para ir achicando el diámetro, convertirlo en alambre, uno está sometiendo las deformaciones plásticas, ¿eh? Y eso ocurre en la preparación del material para ser utilizado en ingeniería, ¿ya? Ha sobrepasado estos valores, ¿ya? Eso ocurre. Bien, entonces, ¿qué pasa con el ensayo de tracción? El ensayo de tracción, ¿cierto?, nos dice que podemos, a través del diagrama, podemos desprender una serie de características. ¿Y cuáles son estas características? Está el máximo valor que puede resistir el material sin sufrir deformación permanente, o sea, hasta este punto. Eso es lo que se llama el límite elástico. El límite elástico, ¿cierto?, es el esfuerzo máximo que puede soportar el material sin quedar con deformación permanente, ¿ah? El sigma elástico. Otra característica, ¿cierto?, es la resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción es el esfuerzo máximo que soporta el material antes de romperse. En realidad, ¿cierto?, antes de romperse uno diría aquí está. En realidad se utiliza este valor, el máximo que es capaz de soportar, ¿ah? Esta es la resistencia a la tracción. Este es el límite elástico, esta es la resistencia a la tracción. El otro es la ductilidad. La ductilidad es la capacidad de formarse antes de romperse que tiene el material. A través del sigma total. Una vez que se rompió la probeta, se junta, se mide cuánto se alargó, se divide por el largo original y se obtiene el sigma total, ¿cierto? Es este que está acá. También tenemos, ¿cierto?, la fragilidad. Fragilidad es la incapacidad de un material de deformarse plásticamente antes de romperse. O sea, pasa del límite elástico a la ruptura, se rompe, ¿ya? Hay materiales que son así. Ustedes saben que el vidrio, por ejemplo, la cerámica, ustedes la someten, ¿cierto?, a una carga, la rompen, pero se juntan los pedazos y ven que no sufrió deformación plástica, que calza perfectamente, ¿eh? O sea que no sufrió deformación. En cambio, un metal, ustedes lo someten a una deformación, ¿cierto? Y se rompe, juntan los pedazos y se ven que una barra, por ejemplo, de acero, van a ver que está toda doblada, quiere decir que sufrió deformación de plástica antes de romperse, ¿ya? La tenacidad es una característica bastante importante del material, ¿eh? Es la capacidad de absorber energía de formación antes de romperse. O sea, eso, energía de formación por unidad de volumen le corresponde el área encerrada bajo la curva, ¿eh? No nos olvidemos, ¿cierto?, que
el área encerrada bajo la curva es esfuerzo multiplicado por deformación, ¿cierto? Claro, la deformación no tiene unidad. El esfuerzo son unidades de fuerza partido por unidades de área. ¿Ah? Si esto lo multiplicamos por la deformación, que son unidades de alargamiento partido por largo, por eso que no tiene unidades, pero la fuerza multiplicada por lo que se ha desplazado es trabajo, es energía, y abajo nos queda los centímetros cuadrados de la sección multiplicado por los centímetros del metro largo original, son centímetros cúbicos. Por lo tanto, concluiríamos que el área encerrada bajo la curva, el diagrama sigma versus epsilon, corresponde a energía partido por el volumen que está involucrado. Y eso es lo que se conoce con nombre de la tenacidad y es una característica, una cualidad muy apreciada en ingeniería material, que tenga un área importante bajo la curva. El otro sería la resiliencia. Esto, la resiliencia es una terminología que se utiliza mucho y yo la conocía solamente para lo que era resistencia a materiales, que es la capacidad de absorber energía de formación, pero en otro rango elástico, es decir, el área que queda bajo la curva, ¿cierto? Hasta el rango elástico, o sea, hasta aquí. El área bajo la curva, ustedes se dan cuenta que si esto es una línea recta, va a ser un triangulito. Entonces, esa es capacidad de absorber energía de formación elástica, ¿cierto? Y esto es lo que se llama la resiliencia. En el mundo laboral hoy en día se habla mucho de la resiliencia, en la psicología laboral, para ver si la persona eh, ante situaciones traumáticas, complicadas, es capaz de reaccionar bien. Dice esta persona es resiliencia, es capaz de sobreponerse a efectos traumáticos. Y los psicólogos, qué sé yo, tienen sus tecnologías para preguntar y a ver si la persona tiene resiliencia o no, y puede ser muy buena persona, pero si no tiene resiliencia no lo contratan. Depende del cargo, lógicamente. Y se utiliza mucho en psicología laboral. Yo la conocía solamente la resiliencia en los materiales, esa capacidad de absorber energía sin quedar deformado, sin quedar deformado. La rigidez también es una característica importante. Por eso que los materiales se utilizan, ¿por qué se utiliza tanto el acero? ¿Por qué no se utiliza otros materiales que sean más dúctiles? No, es que el acero tiene una muy buena rigidez, se deforma poco ante la acción. ¿Y qué es lo que es esto? Es la pendiente bajo la curva, la resistencia que opone el material a ser deformado. Mientras más eh, sea más elevada la curva, ¿cierto? En el rango elástico, tiene más esto, curva, ser más grande, ¿cierto? La pendiente y va a deformarse menos ante el mismo esfuerzo entre dos materiales como el acero y el cobre. Por ejemplo, el cobre se deforma más, tiene una pendiente más chica que el acero, ¿ya? La pendiente es más chica. Y eso se mide a través de la pendiente, que es lo que se conoce con el nombre del módulo de elasticidad o módulo de Young. Entonces esa es la rigidez, módulo de elasticidad o módulo de Young. También tenemos el límite de proporcionalidad. Es el esfuerzo máximo que se le puede aplicar al material antes que empiece, o sea, mientras se mantenga la línea recta. O sea, esto fíjense que no es hasta aquí, sino con un valor más abajo, es por acá. Hasta acá todavía es elástico, pero ha quedado con una deformación y después puede volver igual con cero deformación. Pero hasta acá se mantendría la línea recta y eso es lo que se conoce como el límite de proporcionalidad. Para los efectos prácticos nuestros, la mayoría de los problemas vamos a considerar que hasta esta parte es la línea recta, hasta el sigma donde se termina el punto elástico. Entonces, estas son las propiedades del límite de proporcionalidad. Módulo rigidez por tanto, que es el equivalente, ¿cierto?, al módulo elasticidad, pero en cortadura, en torsión. Es la relación entre el tau y el gamma, ya que igual este otro es entre el sigma y el, ¿cierto? Entre el sigma y el epsilon, acá entre el tau y el gamma. Es una curva más o menos similar.
¿Ya? Ahora, todo esto se pueden visualizar tal como le estaba mostrando yo en el ensayo de la curva de sigma versus epsilon del ensayo de atracción. Y lo podemos ver en este caso. Aquí lo vamos a visualizar a una, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? Este es el diagrama característico, en este caso el diagrama del acero, ¿eh? Hay que aclarar. Entonces tenemos sigma versus epsilon. Y aquí se pueden ver todas las propiedades, lógicamente. ¿Eh? Ahí está la resistencia, ¿cierto? El esfuerzo máximo que se ve en el diagrama. Tenemos también que se ve la fluencia, enseguida explico la fluencia. Aquí el material, no todos, los aceros de bajo contenido de carbono presentan esto, ¿eh? Que llega al límite del elástico y ahí parece que hasta ahí no va a llegar, a baja, empieza a oscilar un poco, no aumenta el esfuerzo prácticamente, ¿cierto? Salvo pequeños valores dinámicos, porque va moviéndose esto, pero sí aumenta la deformación. Llega un momento que el material es capaz de soportar esfuerzos más grandes por la rigidez se ha endurecido por la deformación y empieza nuevamente a soportar esfuerzos más grandes, no con la misma pendiente, y continúa acá, ¿cierto?, en la zona plástica hasta que llega a la ruptura. Entonces, esta es la fluencia. Ahí tenemos la ductilidad, una vez que el material se rompe, ¿cierto?, se recoge, como, igual que los elásticos, si nos lo juntamos y vemos que en realidad todo lo que se ha deformado, ¿cierto? Y eso nos habla de la ductilidad, el épsilon total, es cierto la característica esta de la ductilidad. Mientras más grande sea, es más dúctil el material. Lo mismo acá, mientras más arriba sea esto, es más resistente, ¿ya? Y tenemos también la pendiente, lógicamente, que es la rigidez. La rigidez, pero en el rango elástico, ¿cierto? Esa es la característica importante el material para aplicarlo en ingeniería. Por ejemplo, el acero, lógicamente como épsilon no tiene dimensiones porque es metros partido por metro, la rigidez va a tener, como es sigma digo por epsilon, va a tener las mismas unidades la rigidez, las mismas unidades de sigma. Vale decir, megapascal o newton partido por milímetros cuadrados, que es megapascal, o kilogramos fuerza partido por centímetros cuadrados. El acero tiene una pendiente, por eso le explicaba yo en la sesión pasada que si uno dibujara esto a escala, esta línea sería prácticamente vertical, ¿ah? Porque es una pendiente muy elevada. De hecho, para el acero varía entre 1,8 y 2,2 por 10 a las 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Nosotros vamos a tomar 2,1, entre 1,8 y 2,2. 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. De manera que si pensamos que el acero se deforma ante la ruptura más o menos un 20%, esto prácticamente, para hacer que sea escala, se ve una línea vertical hacia arriba casi. ¿Eh? Entonces, si el acero tiene 2,1 por 10 elevado a 6, el cobre tiene como 1,2 por 10 elevado a 6, kilogramos fuerza partido por centímetro, y el aluminio tiene, para el mismo orden de magnitud, 0,7 por 10 a la 6. O sea, el aluminio es la tercera parte de lo rígido que es el acero. Por eso que se utilizan de distinta manera en ingeniería. ¿Ya? Estoy hablando del aluminio, no el duro aluminio que ya es una nación, ¿cierto?, de aluminio con cobre y magnesio. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces que esta es la rigidez, ¿cierto? Y tendríamos también que de aquí se ve la tenacidad, que es el área encerrada bajo la curva, todo el área que es la capacidad de absorber energía de formación, pero total, 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 total. En cambio, la resiliencia es el área encerrada bajo la curva, pero hasta el rango elástico, la capacidad de absorber energía de formación elástica, sin quedar con deformación permanente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. ¿La tenacidad incluiría el área bajo la curva de la resiliencia? Sí, 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 total. Todo el área encerrada bajo la curva. ¿Ah? Ya. Todo el área encerrada bajo la curva. Lógicamente que a uno le interesa que el material tenga esa capacidad, es la capacidad más preciada,
y de hecho en las armas, ¿cierto? Esto tiene muy antiguo y como la mayoría de las cosas son por casualidad. ¿Ah? Cómo el ser humano llegó a aumentar la tenacidad, ¿ah? Del acero. ¿Por qué quería más tenacidad? Porque resulta que las espadas cuando peleaban quedan todas melladas, entonces ya no servían, no cortaban tan bien como al comienzo. Entonces, por casualidad tiene que haber sido que mientras las fabricaban y las calentaban, ¿cierto? Y las golpeaban, en fin, para darle la forma, las tiraron al agua para que se enfriara luego y se dieron cuenta que había adquirido una dureza terrible, grande, y que ya no se mellaban ante los golpes, pero tienen que haber descubierto que si bien es cierto no se mellaban, no se echaba a perder los filos, se quebraban. O sea, tenían poca capacidad, aumentaba en la resistencia, ¿cierto? Pero la capacidad de soportar energía no era tan grande. Seguramente solucionado la deben de haber tirado nuevamente para calentarla con menos intensidad y, y, y sin saber le estaban quitando las tensiones producidas por el enfriamiento violento y descubrieron lo que se llama el revenido. Y ahí se dieron cuenta que no disminuía la dureza, eran duras, pero sí había aumentado el área bajo la curva, o sea, no se quebraban, ¿ah? Ya no se quebraban. Y todo esto tiene que ser, como la mayoría de las cosas, ¿cierto? Son por casualidad. Pero esa es la tenacidad, la característica más importante prácticamente del material. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos, ustedes saben que el acero es una aleación de fierro con carbono. ¿Hasta cuánto? Hasta 1,5% de carbono más o menos, no es más que eso. ¿Ya? Ya como 2,5, 3, ya la aleación de hierro con carbono ya pasa a llamarse fundición y tiene características muy distintas a la del acero. Es mejor moldeable, pueden moldear piezas y las funden y que el acero, pero ya no tiene las mismas características mecánicas. Entonces el acero a lo más es 1,5. Si no tiene otros elementos de adición, templable va a ser con arriba de 0,5. Si tiene menos de 0,5% de carbono, no es templable, a menos que tenga elementos de adición que faciliten la estructura de temple. ¿Ah? El acero. Ahora, los aceros de bajo carbono, como puede ser 0,1 hasta 0,5, sería una cosa así, presentan una característica interesante, que entre la zona de elástica y la zona plástica nos aparece una tercera zona, la que le estoy explicando yo, que es la zona de fluencia. ¿Ah? O sea, a diferencia de los otros materiales metálicos, que esto es más o menos, ¿cierto? Una línea recta y después viene ya la parte de plástica. Aquí entre la zona plástica y la zona elástica nos aparece la zona de fluencia. Esta es la zona elástica, los límites de fluencia, ¿cierto? Y en la parte superior, tal como la ven ustedes ahí, esta es la zona de fluencia. Aparecen estos materiales acero de bajo contenido de carbón, que son los acero construcción, ¿eh? Los que más se utilizan. Esta es la zona plástica. Entonces lo que ocurre acá, lo que es los metalúrgicos, ustedes ya hicieron materiales para ingeniería, porque si hicieron eso, todo esto que estoy hablando ya es conocido por ustedes. O no está, parece que no está materiales para ingeniería como prerequisito de resistencia a materiales, ¿cierto? Por ejemplo, los que están presentes ahora, ¿hicieron materiales para ingeniería? Yo por mi parte sí, pero Ya, no creo que todo. Yo ya. también. Ah, ya, Yo ok. también, lo Ya, mismo ok. digo. Listo, gracias. O sea, está antes de resistencia a materiales, parece, por lo menos. Ah, está bien eso, está bien porque ya conocen los materiales, saben esto. Entonces, para ustedes, muchas de las cosas que yo estoy hablando ahora las vieron. ¿Ah? Los metalúrgicos dicen acá que lo que pasa acá, mientras está la deformación elástica, las moléculas, ¿cierto? Los trenes de moléculas están deformándose un poco, ¿cierto? Y esa es la deformación elástica. Por eso cuando
terminan, vuelve con la cero de formación, cuando terminan de aplicar la carga. Pero acá los trenes, ¿cierto? Los conjuntos de moléculas se han desplazado en una o dos posiciones, lo cual significa que ya no pueden volver y quedan con deformación permanente. ¿Ah? Eso es lo que llaman los metalúrgicos la dislocación. ¿Ah? Y eso es lo que ocurre acá. Bueno, ellos dicen que las dislocaciones van ocurriendo acá igual en menor medida que esto, ¿cierto? Pero en esta parte es donde ocurre principalmente. Y esta es la zona de fluencia. ¿Y por qué se llama así? Porque el material como que fluye. Y no, fíjense que no aumenta la capacidad de soportar carga, pero sí se va deformando. ¿Ah? Entonces fluye. Entonces eso ocurre con los materiales de bajo contenido de carbono, los llamados materiales de construcción, ¿ah? Que tienen a lo más un 0,2% de carbono. ¿Ah? 0,5 también alcanza así. ¿Sí? 0,1 es más ordinario, el que la gente le llama fierro. ¿Ah? Ustedes seguramente han escuchado eso. Este es de fierro, en cambio este otro es de acero. No, todos son acero. Todo es acero. Pero la gente le llama cierto fierro al acero de bajo carbono. Pues son todos aceros. No todos son templables. Tiene que tener un cierto porcentaje de carbono para que sea templable. Si no, no sea templable. ¿Ya? Es tan importante estos jóvenes que en la nomenclatura chilena, por lo menos, por ejemplo, hablan del acero A3724. ¿Qué significa eso? A es acero, ¿ah? Y 37, que tiene 37 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia a la tracción, lo cual significa 3.700 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y 24 kilogramos fuerza partido por milímetro cuadrado, o 2.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de el límite de fluencia. Y se llama así, ¿eh? El A3724. Los alemanes, que seguramente nosotros los copiamos a ellos, hablan del ST, ST37, ¿ah? Lo cual significa que es Stahl, ¿ah? Acero, de 37 kilos partido por milímetro cuadrado, ¿cierto? En resistencia a la tracción. ¿Ah? O sea, se utilizan como la nomenclatura del acero estas características, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno habla al A3724, este tiene tanto, tiene 3.700 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la tracción y 2.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de límite de fluencia. Está la 3724, está la 4227 y está la 5234. ¿Ah? O sea, eso lógicamente esos son un poquito más carbono y tienen mayor resistencia. ¿Ya? De manera que ahí nosotros tendríamos la resistencia a la tracción y también le llaman límite de ruptura, aunque este valor que se rompe ha bajado el valor, este no interesa en ingeniería. ¿Eh? A los metalúrgicos les interesa, pero en ingeniería a nosotros no nos interesa el valor máximo que es capaz de soportar antes de romperse, y se llama resistencia a la tracción o límite de ruptura, aunque la ruptura se produce acá con un valor más chico. ¿Eh? Pero este es el que nos interesa. Entonces los valores más importantes son resistencia a la tracción, límite de fluencia y la ductilidad, que es este valor. Esos son los tres valores que se manejan más frecuentemente en el ensayo de tracción. ¿Ah? En los aceros en general, en los aceros al carbono, lógicamente, el porcentaje de carbono es importante para estas características. A medida que aumenta el porcentaje de carbono, ¿cierto? En un acero, ¿qué pasa? Aumenta la zona elástica. Fíjese, vaya aumentando, ya. Aquí este tiene más porcentaje, aumenta la zona elástica, aumenta la resistencia a la tracción, ¿ah? Pero disminuye la ductilidad. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo entonces con el aumento del porcentaje. A medida que aumenta ese porcentaje de carbono, aumenta la resistencia a la tracción, lógicamente, aumenta el rango elástico, es más alto cada vez, disminuye la ductilidad. ¿Ya? Eso en general. Ahora, cuando tiene elementos de adición, no vamos a llamar elementos de adición al silicio y al manganeso, que son elementos que están siempre presentes en el acero,
Y hay dos impurezas, ¿cierto?, que son indeseables, que se trata de que no las tenga. Ustedes saben cuál es, ¿cierto? ¿Cuáles son las impurezas que son elementos indeseables en el acero que le suministran características negativas? Hay dos por lo menos, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuáles son? El silencio me dice que no recuerdan. ¿Ah? Uno es el azufre y el otro es el fósforo. ¿Ah? Que siempre van a estar presentes. Entonces, en el proceso de obtención del acero, ¿ah? Se somete después que sale el alto horno con un porcentaje muy elevado de carbono, se meten los convertidores para quemar un poco de carbón, para bajar el porcentaje de carbono y obtener acero, no una fundición que sería con un porcentaje elevado de carbono, pero además de eso aprovechan ahí mismo de quemar, sacar el azufre y el fósforo, que le entregan propiedades indeseables. ¿Ah? El azufre y el fósforo. El silicio y el manganeso van a estar siempre presentes. ¿Ah? De hecho, el azufre y el fósforo, uno de los dos, era uno de los causantes del hundimiento del Titanic. ¿Ah? ¿Y por qué eso? Lo que pasa es que hasta ese momento no se conocía bien la tecnología, ¿cierto? De la metalurgia, era poco menos que algo así como la alquimia, una cosa así. No se conocía bien cuáles las influencias, y esto se vino a saber bastantes años después, porque el Titanic quedó como a 3.000 y tantos metros bajo el nivel del mar. Entonces hubo que bajar con equipos especiales, no personas, sino que equipos automáticos, y lograron sacar un pedazo del casco y lo sometieron a ensayos que el impacto, el Charpy, se dieron cuenta que tenía baja capacidad de soportar impacto. ¿Ah? Baja capacidad, baja área encerrada bajo la curva, vale decir, aquí esta parte era muy chico esto, ¿ah? El área encerrada bajo la curva. Entonces, ante un impacto, no era capaz y se rompía. Por eso que eh, con los fríos, además que es más frágil, ¿cierto? Donde estaba navegando, chocó con un témpano y en vez de quedar abollado, se rompió, ¿cierto? Se rompió. Y eso lo vieron a saber bastante después que fue lo que pasó, ¿cierto? Y, y bueno, después empezaron a fabricar aceros con zinc, esas dos elementos indeseables, como eran el azufre y el fósforo, ¿ya? Pero sí se le agregan otros elementos que le entregan propiedades especiales, el cromo, el níquel, el vanadio, el tungsteno, el cobalto, en fin, de manera que le entregan propiedades especiales al acero y hacen ¿cuáles son las propiedades especiales? La resistencia y la capacidad, ¿cierto?, esta del área encerrada bajo la curva. ¿Ya? Entonces, por eso son los materiales de adición, ¿ya? Porque le entregan esas propiedades especiales. ¿Ya? Y bueno, y ahí que también cambia la nomenclatura. La nomenclatura STM los ordena los materiales por las familias, por qué elementos de adición tiene. ¿Ah? ¿Ya? Y las familias de los aceros al carbono, nomás donde no tienen elementos de adición importantes, son los A, eh, o sea, ASTM, o eh, claro, sí, 1010, por ejemplo, que son aceros al carbono que tienen 0,1% de carbono, el 1020, acero al carbono que tiene 0,2% de carbono, en fin, el 1045, que es uno que se utiliza mucho acá en Chile, ese tiene 0,45% de carbono. Ya cuando empieza a tener elementos de adición, ya le cambia el numerito el primero, y siempre las últimas dos cifras significa el porcentaje de carbono que tiene, ¿ah? Que es pequeño, 0, algo, a lo más alcanza uno, ¿ya? ¿Sí? Bien jóvenes, ¿cierto? Eso serían con respecto a las propiedades, ¿ah? Y bueno, quería mostrarle acá algo que antiguamente, cuando los ensayos eran presenciales, ustedes los podían ver perfectamente. Hoy en día, lamentablemente, no tenemos esa posibilidad. Sí, ya me autorizaron el ayudante de los laboratorios, de manera que ustedes pueden ver los ensayos en
el video parece que ya está medio viejo, pero sí está toda la base teórica de los ensayos. Sería interesante que la miraran, eso porque esto les sirve para el mundo real, cuando ustedes ya están insertos en el mundo laboral en ingeniería. ¿Eh? Y van a decir, ah, mire, efectivamente. Y aquí hay algunas muestras como las que les voy a mostrar ahora. Cómo se fracturan los elementos. Fíjense que aquí tenemos el cobre con material dúctil. Y aquí se puede apreciar que es dúctil, porque fíjense ustedes que se acinturó. Esto es lo que se llama estricción de área. En algún punto, ¿cierto? Se empezó a producir, que no, se empezó a alargar más en esta parte y también se adelgazó. Si ustedes se fijan, es bastante notable lo que es la estricción del área. Por otro lado, la fractura, si ustedes se fijan, fíjense que en la parte del borde, ¿cierto? Está en 45 grados, aquí no se puede ver muy bien, igual que acá, ¿cierto? Esta parte calza con esta. Significa que falló en cortadura, y si pudieran ver la textura, acá se ve una textura fina. En cambio, en el centro, que falló por tracción, se aprecia una textura gruesa, porque en tracción, que en este plano, se produce el desgarramiento. En cambio, la cortadura, que en 45 grados se forma un cono, un cráter así, en 45 grados, textura más fina. Cuando ustedes vean la textura fina, significa que deslizamiento, deslizamiento. En cambio, cuando ven la textura gruesa, ¿cierto? Rugosa, eso es desgarramiento. Entonces se puede apreciar bastante bien. Entonces este material es dúctil, primero porque se acinturó, se formó localmente en una parte, y segundo porque se formó este cráter, donde esto no lo pueden ver ustedes, pero esto en 45 grados, que son los planos, ¿cierto?, de deslizamiento. Este material falló más por deslizamiento, por cortadura, que por tracción, que es la parte en el medio, que es rugosa. Algo similar pasa en el acero, pero no tan escandaloso como en el caso del cobre, ¿cierto? El cobre. En el acero, ¿cierto? Así está, así se rompió la probeta, se junta, ¿cierto? Y ahí está, también podemos ver que hay un acinturamiento, y para verlo mejor lo tenemos acá, es una ISI 316. Ahí, aquí se puede ver mejor, joven. Efectivamente hay un acinturamiento, restricción de área, y eso es signo de ductilidad, hay deformación. ¿Ah? Por Poisson, recuerdan ustedes que esto se estira, pero también se achica el diámetro, ¿cierto? Y se achica localizado en una parte una vez que está en el rango plástico. En el rango plástico se empieza a producir esta restricción de área. Pero la ruptura, finalmente cuando se rompe, si ustedes se fijan aquí la textura es suave, ¿cierto? En esta parte, y la contraparte es esta, que se forma un conito en 45 grados. Aquí un conito macho y acá el conito hembra, pero de textura suave, ¿ah? Porque es deslizamiento los planos. Aquí se puede ver. En cambio, en el centro, en esa parte que es más chica la sección, en este caso, ¿cierto? Se ve rugoso porque es por desgarramiento. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces aquí tienen dos casos típicos, el acero ahí 316, y acá está el caso del cobre. Este es un cobre, que sé yo, casi 99% de cobre, 99,9, una cosa así, casi puro cobre. ¿Sí? Entonces esto es lo que ocurre. Y ustedes ven, es material dúctil. ¿Por qué? Porque se deformó. Primero restricción de área y segundo falló principalmente por cortadura. ¿Ah? Principalmente por cortadura. Y mirando la textura, ¿cierto? Por cortadura es una textura suave, ¿cierto? Porque deslizaron los planos por cortadura. En cambio, extracción es rugosa porque se desgarra el material. Ahora, las propiedades mecánicas de los materiales pueden ser variadas, se puede variar hasta cierto límite, ¿cierto? Y algunos más que otros. Las propiedades, ¿cierto? ¿Cuáles serían la forma de que varíe? Puede ser, ¿cierto? Sometiéndolo a tratamientos térmicos o mecánicos. Los tratamientos térmicos se los da uno especialmente para cambiar estas propiedades. Y los tratamientos mecánicos muchas veces son obtenidos por la forma en que uno obtuvo el material, ¿ah? Utilizable. Entonces tendríamos que son los tratamientos térmicos y los tratamientos mecánicos. Los tratamientos térmicos se somete el material a altas temperaturas, de manera de modificar su estructura metalúrgica.
Por ejemplo, el acero, si se somete a temperaturas sobre los 850 grados, una cosa, llega a obtener una estructura metalúrgica que llamada la martensita, que es una forma en que se ubica el carbono dentro del fierro. Entonces eso tiene propiedades especiales, pero está a 800 y tantos grados. Si lo dejamos que se enfríe, vuelve a quedar igual que antes, ¿no? Entonces, para que no ocurra la transformación y mantener esa estructura, pero a 20 grados Celsius, se enfría violentamente. Pero dentro del proceso de enfriamiento, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como, bueno, el tratamiento químico hay varios que lo vamos a enseñar. Y el tratamiento mecánico, en cambio, el material es sometido a deformaciones plásticas. ¿Eh? Ustedes, si lo agarran con un martillo, empiezan a golpear, lo que sé yo, es lo que llaman la forja. Realmente se producen en el proceso de fabricación, que puede ser por rodillos, laminadores, puede ser por golpe con un martinete, que es una máquina con un martillo grandote que los machaca y los aplana, ¿cierto? Entonces eso le da propiedades especiales. Entonces, los tratamientos químicos serían el temple, que se calienta hasta altas temperaturas y se enfría violentamente para mantener esa estructura cristalina, pero a 20 grados Celsius. Pero junto con eso, el enfriamiento produce ciertas tensiones internas, y esas tensiones pueden originar microgrietas, y esas grietas nadie las puede controlar y finalmente se va a romper y se torna frágil el material. Entonces, para quitarle esa fragilidad, para que no se produzcan esas microgrietas por efecto del enfriamiento violento, se le produce el revenido. ¿Y qué es lo que es el revenido? Se vuelve a calentar, pero no a 800 y tantos grados, sino que a 200 y tanto, en fin, y se vuelve a enfriar. Y con eso, ¿cierto? Se quitan las tensiones internas y deja ese peligro que se van a formar microgrietas que se van a propagar con una velocidad incontrolable. De manera que el material se torna tenaz, resistente, pero además capaz de soportar deformaciones. O sea, siempre unido al temple está el revenido. En la jerga técnica dicen templado, pero la verdad es que es templado y revenido. ¿Ya? También otro es el recocido. El recocido es cuando el material se ha templado y uno le quiere quitar el temple de alguna manera porque necesita hacer alguna mecanizado, en fin, y no hay herramienta que haya penetrado, entonces le hace el recocido. ¿Qué significa eso? Que se vuelve a calentar a la temperatura de temple y se deja enfriar dentro del mismo horno. ¿Ah? Ese es el recocido. Claro que uno no puede jugar y después volver a templar, porque a medida que lo calientas se empieza a descarburizar el acero, por lo menos. Esto empieza a quemar el carbono, entonces al final no tiene el carbono suficiente para templarlo. Y por otro lado, lo más malo todavía es que va creciendo el grano, entonces esto se hace en atmósfera muy protegida, porque si crece el grano se transforma en un material sumamente frágil. ¿Ah? Bueno, el temple, el revenido, el recocido también está normalizado. El normalizado cuando por efectos de la fabricación, la obtención del acero, en los rodillos laminadores, la siderurgia, en fin, puede haber quedado con tensiones internas que cuando uno está mecanizándolo, con todo lo que significa llegar a producir una pieza chica y vamos torneando y vamos fresando, en fin, al hacer meter herramientas se liberan de repente las tensiones y se enchueca el material y ya no sirve. Hay que botarlo con toda la inversión de material, de hombres, horas, máquinas, en fin, y se perdió todo. ¿Eh? Como experiencia le puedo decir que trabajé yo por mecánica, había un problema con unas piezas que se fabricaban, se torneaban, en fin, y se mandaban al temple y producto del temple se enchuecaban. Se enchuecaban, entonces, para que vean ustedes lo que influye esto, los cambios de temperatura. Y quedan fuera de norma. Estamos hablando de tolerancias de micrometro, de millonésima parte del metro o milésima parte del milímetro. Entonces, ante ese rango
de medición, los micrómetros eran re importantes y se enchocaban y ya no servía, había que botar. Entonces, ¿qué se hizo? Fíjese, se fabricaban, profesos se fabricaban deformadas, cosas que una vez que las templaban quedaban dentro del rango que uno necesitaba. ¿Ya? ¿Cierto? Ya en la mecánica de precisión, claro que tiene importancia eso, ¿ya? Entonces, el normalizado. ¿El normalizado qué significa? Que la calientan igual que el recocido para quitarle esas tensiones producidas por la fabricación, la obtención del material. Pero se deja enfriar no en el horno, sino que al aire, ¿ya? Esa es la única diferencia con el recocido. Y ahí ustedes pueden trabajar, ya tienen plena seguridad que no hay tensiones internas y no se van a deformar una vez que estén mecanizando las piezas, ¿eh? Está también el cementado. El cementado es que cuando uno quiere templar, pero superficialmente, como ocurre con los flancos, los dientes, los engranajes, uno quiere que superficialmente sean endurecidos para que no se gasten, pero internamente quiere que sean dúctiles y tenaces, ¿cierto? Por lo tanto, que no estén endurecidos. Y lo que hace uno ocupa un acero que no sea templable, que no alcanza a tener porcentaje de carbono como va a templarlo. Pero si lo meten en una atmósfera rica en carbono, como el gas isopropano, por ejemplo, y lo calientan, el carbono empieza a difundirse y que está en el gas, y se empieza a penetrar en el acero y enriquece en carbono, pero solamente superficialmente. Entonces, después de eso, ustedes pueden templarlo, ¿cierto? Pero va a agarrar temple solamente la parte que está enriquecida en carbono, el resto no. ¿Ah? Y eso es lo que se llama el cementado, que se utiliza mucho. Incluso de repente se hace el cementado con la llama del soplete de acetileno. ¿Ah? Bien, tenemos que ahora en el tratamiento mecánico está la forja, que es que agarrar el acero y golpearlo en caliente, y en frío más todavía, se torna resistente, en fin, ¿cierto? La espada, por ejemplo, se la empiezan a golpear así cuando la están formando, con el puro golpe, ¿cierto? Se pone resistente, ¿ya? La forja, también la laminación, que son los rodillos laminadores, fíjense que el acero, cuando ustedes ya lo someten al rodillo de laminación para obtener las planchas, ¿cierto? En el sentido, de la dirección de laminación, obtiene propiedades muy buenas, pero en el sentido transversal no tan buenas, se torna frágil. Y eso ocurre en una plancha cuando ustedes la doblan y doblan la fibra de laminación, se puede doblar bien y tiene buena resistencia y buena utilidad. Pero si lo hacen en el otro sentido, se rompe. Si van a doblar una plancha en el otro sentido, se rompe, ¿eh? Quiere decir que se transformó por el efecto de la laminación en un material que ya no es isotrópico, ya no tiene las mismas características en todas las direcciones, ¿ya? Entonces también tenemos la trefilación. ¿Qué es lo que es la trefilación? Tal como lo expliqué anteriormente, es cuando uno quiere hacer alambre, uno no agarra el tocho grandote y lo somete a un torno, vamos gastándolo hasta que el fino hilo, porque finalmente el fino hilo se va a doblar todo cuando lo estemos torneando, sino que se obliga a pasar por calibres. Calibres son perforaciones cada vez más chicas, se calienta entre medio, ¿cierto? Y se tira de manera que se va transformando, ¿cierto? Cada vez en barras y cada vez en alambre más fino. Esa es la trefilación. Lógicamente, por esa deformación la están sometiendo a deformaciones que le van a dar propiedades especiales. El granallado es cuando es un poco como el arenado, ¿eh? Que someten a granalla, que son, ¿cómo se llama? Igual que las municiones con que matan los pajaritos, esas bolitas chicas, y impactan sobre el acero, entonces lo endurecen superficialmente. Lo endurecen y significa, ¿cierto?, que ya cambiaron las características, por lo menos superficialmente, más duro, en fin, tiene más resistencia superficialmente. Y el pegado, cuando uno dobla entonces ya con eso está cambiando las propiedades, ¿no? Por eso que en muchos casos cuando uno necesita doblar cosas, por ejemplo una cañería, cuando uno va a doblar una cañería, la cañería de cobre, que antiguamente a uno le enseñaban esas técnicas, había que echarle arena adentro, ¿no?
Y si uno después que le echas arena, empezaba con una tablita, con un hoyo ahí, empezaba a darle la forma, a doblar y calentándola con el soplete. ¿Ah? Y, ¿Y por qué la calentaba? Ah, porque antes, por efecto de, no se olviden que una cañería primero fue una lámina, una plancha, que la plegaron, la cilindraron y después la soldaron. Entonces, esos tratamientos que son mecánicos previos a la soldadura es lo que le dieron esas propiedades especiales que no lo hicieron tan dúctil. Entonces, cuando uno va a doblar, no iba a tener buen resultado. Entonces, habría que recocer, habría que hacer este tratamiento, el recocido, ¿cierto? Que le quitaba las propiedades dadas por el efecto de la fabricación de la tubería y podía doblar la cañería de cobre. ¿Ah? Eso es lo que hacen todavía hoy en día los maestros. Entonces, todos estos efectos, todos estos tratamientos mecánicos le entregan también propiedades especiales a los materiales. Ahora, si uno quiere quitarle esas propiedades, se puede hacer con un solo tratamiento que es el recocido. Haciendo el recocido le puede quitar las propiedades mecánicas obtenidas ya sea por los tratamientos térmicos o ya sea por los tratamientos mecánicos. Entonces, todas esas alteraciones a las propiedades mecánicas de los materiales se pueden eliminar sometiéndolos a tratamientos térmicos de recocido. En el caso del acero, tener cuidado, ¿cierto? Que sea en atmósfera, que no vaya a descarbonizar, a quitarle carbono, ¿cierto? Con lo cual ya estaría cambiando, se trataría de otro material con menos carbono. Y lo otro es que crezca el grano, crece el grano si no está en una atmósfera controlada, ¿cierto? Y eso es negativo, es nefasto para el material. ¿Ya? Entonces, esos son, jóvenes, las propiedades que tienen los materiales y que pueden ser alteradas mediante tratamientos térmicos o tratamientos mecánicos. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya, ok. Ahora entonces podríamos hablar de las fallas, los materiales, ya conociendo todas esas propiedades. ¿Ah? ¿Por qué fallan los materiales? ¿Ah? Habría primero concepto de falla. El concepto de falla, el diseño requiere de la selección de materiales para una función específica sin que se presenten fallas, lógicamente. Se entiende por falla cuando el material queda en un estado incapaz de desarrollar las funciones para las cuales fue considerado en el diseño. ¿Eh? Tenía que hacer cierta función y ya no es capaz de cumplirla. Ahora, pueden haber muchos conceptos de falla. No siempre la falla es cuando el material está totalmente destruido, listo para botarlo. ¿Eh? Hay fallas de distinta naturaleza. Y eso es interesante conocerla porque cuando vamos a hablar de factor de seguridad es que queremos que el material sea cargado, el elemento, pero que no esté justo en el punto donde le produzca cualquiera de las fallas que vamos a ver acá. ¿Eh? Una, ¿cierto? La falla elástica. La falla elástica esta es muy importante porque esta es la que más se utiliza. Uno cree que falla a la ruptura, que no se rompa. No, la falla elástica, que no quede con mucha deformación. Se caracteriza por la excesiva deformación elástica. Tiene importancia cuando la deformación elástica de una estructura puede alterar su funcionamiento. En este caso incide la rigidez propia del material como la forma y dimensiones. Si estamos hablando de partes de una máquina herramienta, no máquinas y herramientas, como se ven en algunas partes. Máquinas herramientas son los tornos, las fresadoras, los taladros, en fin, todas esas son máquinas herramientas. La máquina es una herramienta. Si estamos hablando de mecánica de precisión, como les decía recién, que ahí se llega a los micrometros, la millonésima parte del metro de tolerancia, ¿cierto? Entonces es re importante esto de la forma, porque si se deforma, si se tuerce mucho una cosa o se deflecta, ya no nos estaría entregando lo que nosotros pretendemos. Si vamos a tornear una pieza y por efecto de la herramienta que está actuando allí se deflecta, ¿cierto?, la pieza, no nos va a quedar una pieza cilíndrica. Entonces la mecánica de precisión, cuando tenemos que calzar piezas, ¿cierto?, el ajuste, también hay importante la tolerancia y los rangos en que se fabrica. Entonces,
es importante que la máquina misma no se deforme más allá de un cierto valor admitido. Y no solamente una mecánica de precisión. Cuando yo les hablaba por ahí de elementos como un puente de grúa, creo que les dije y les expliqué qué es lo que era el puente de grúa, sí o no, por favor, contéstenme si les hablé, ya les expliqué qué es lo que era un puente de grúa. ¿El del CEO, no? ¿O ¿Ah? Sí, no? sí, correcto. En el edificio C hay un puente de grúa que atraviesa toda la nave y puede mover cargas pesadas hasta 3 toneladas en cualquier parte de lo que se llamaba el hall de montaje, porque ahí estaban las máquinas herramientas, tornos, fresadoras, mandrinadoras, en fin, taladros de radiales, eran todas máquinas grandes. Ahí trabajaban los jóvenes de la Escuela de Arte y Oficio que estaba junto a la universidad, y bueno, los universitarios también pasaban ahí, ¿no? Pasaban bastante. ¿No? Todo el mundo andaba de buzo, ¿no? Buzos azules, porque todo se trabajaba mucho en las máquinas de herramientas. Yo hoy en día no existe, no está en esas máquinas de herramientas, pero quedó el puente de grúa. El puente de grúa, que también ustedes lo pueden ver en la cocina, lo pueden en la gran minería del cobre o cualquier minería, son estas máquinas que son una viga que atraviesa, ¿cierto? O sea, a lo largo se mueve la nave y el carrito con el gancho se puede mover transversalmente, de manera que ustedes pueden tomar cargas grandota. En el caso de la universidad, el hall de montaje en el C, cargas que son hasta 3 toneladas, heroicamente. Yo creo que ya no, la grúa además, esa no puede con 3 toneladas. Pero en el caso de la gran minería del cobre, he visto grúas que levantan arriba de 100 toneladas. ¿Mm? 100 toneladas. Entonces, las vigas que soportan estas, las que atraviesan de lado a lado, ¿cierto? Esas están diseñadas para que cuando están las 100 toneladas, en la peor de las situaciones, en el medio, ¿cierto? La viga no se deforme más allá de la milésima parte. Si estamos hablando de un ancho de la nave de 20 metros, el hall de montaje son menos, deben ser como unos 18 metros, una cosa así. 20 metros significa que la viga no se debe deformar más allá de 20 milímetros, porque 20 metros son 20.000 milímetros, la milésima parte son 20 milímetros. 20 milímetros, jóvenes, ¿cierto? Ustedes lo ubican, son 2 centímetros. En 20 metros no se alcanza a notar, es algo bastante pequeño. ¿Ah? Pero así se diseñan. Se diseñan entonces porque no supere un cierto valor, ¿cierto? Del valor elástico. No es que se vaya a romper, sino que fallaría si se deforma más que eso. Porque si se trata de una máquina de herramienta va a producir piezas defectuosas, que habría que botarlas. ¿Ah? Entonces la falla elástica se caracteriza por la excesiva deformación elástica y tiene importancia cuando la deformación elástica de una estructura puede alterar su funcionamiento, en el caso de las máquinas de herramientas. ¿Ah? En este caso incide la rigidez, claro. Si ustedes en vez de hacerlo de acero lo hacen de cobre, pucha, o aluminio, ¿cierto? Se va a deformar mucho elásticamente. Bien, aquí tenemos dos materiales. Ese que es material 1, y el material 2. Que lógicamente aquí ustedes ven que el 1 es más resistente que el 2. El 2 se ve que es más dúctil. Pero hay otra característica importante. La pendiente, ¿eh? Eso significa que cuando ustedes lo cargan con un cierto esfuerzo, el 2 se deforma más que el 1. O sea, el 1 opone más resistencia a ser deformado elásticamente, el 1. Por lo tanto, ¿cómo se puede, claro, lo que se puede, ¿cómo se llama? Visualizar bien a través del módulo de elasticidad. Es más grande el módulo de elasticidad. ¿Ah? Es más grande, ¿cierto? La pendiente del 1 que del 2. Si este fuese acero y si este fuese cobre, el cobre se va a deformar casi el doble de lo que se deforma el acero. Dicho de otra manera, el acero opone más resistencia a ser deformado elásticamente, por lo tanto es más rígido, ¿cierto?, que el cobre. ¿Ah? ¿Sí? Eso sería entonces el valor de la deformación elástica. Aquí estamos hablando de la deformación elástica. ¿Ya? Otra falla sería procedencia, cuando ya, ¿cierto?, se caracteriza por la excesiva deformación plástica debido a acedencia o fluencia del material. Eso ocurre, ¿cierto? La resistencia
a la tracción, el límite elástico y el límite de proporcionalidad se emplean como índice de resistencia a la falla por cedencia que cede el material, ¿ah? De miembros sometidos a cargas estáticas. ¿Ah? Eso es esto, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, de aquí y que comienza a ceder el material, ¿ah? Empieza a ceder, ¿ya? Entonces falla por cedencia, o sea, llegó al límite elástico o fluencia y empieza a fluir, ceder, ¿ya? La falla por cedencia. Esta falla es la falla por tip. Es interesante la falla por tip, ¿eh? La falla por tip ocurre cuando hay una excesiva deformación plástica, eh, eh, ocurre a lo largo del tiempo, pero donde hay presente temperatura, ¿eh? Cuando está presente la temperatura. Y esto es lo que ocurre. Si nosotros graficamos el épsilon con el tiempo, y tenemos que la deformación que experimentó un poco más allá de la falla elástica, no se va a quedar deformado ahí nomás, sino que por el efecto de que hay temperatura, ¿cierto? Va a ocurrir esto, hay tres etapas. Uno, la primaria, secundaria y la terciaria. La primaria, ¿cierto? Se empieza ya no se mantiene ahí la deformación, sino que empieza a producirse, ¿cierto? En el tiempo, ya está transcurriendo el tiempo, y se sigue deformando, no para. En la secundaria es total y absolutamente lineal, y esto puede pasar bastante tiempo, ¿cierto? Pero cuando llega a la terciaria, que se empieza a acelerar la deformación y llega finalmente que se rompe. Y esto ocurre entonces en elementos que trabajan, que están sometidos a cargas que producen deformaciones tal vez un poco más allá de la elástica, pero además que están sometidos a temperatura. Entonces ustedes entenderán, jóvenes, que muchas cosas son, por ejemplo, de material de acero, pero están sometidas a carga, esfuerzo y sometidos a temperatura. Entonces son susceptibles a que ocurra esta falla por creep. Ahí yo siempre les cuento una anécdota que fue bien interesante. Yo había entrado a trabajar a la universidad porque trabajé 6 años fuera de la universidad después que me titulé, pero cuando volví a la universidad nos tocó ir a ver, no tenía experiencia en esto, y una falla ya en ventana, en la fundición, en el horno de reverbero, tenían lo que se llaman unos exhaustores. Los exhaustores son al revés de los sopladores. El soplador sopla, el exhaustor chupa los gases. Y chupa los gases del horno de reverbero que pasaban como 400 grados, ¿cierto? Pero ya han particulado esto. Y este particulado se empezó a pegar en la aspa del exhaustor, ¿ya? En la aspa que es como la del ventilador. Y bueno, mientras se pegaba no hay problema, pero resulta que de repente se despegaban por cualquier cosa y ahí se desbalanceaba el rotor. ¿Ah? Los omega al cuadrado por R por la masa, ¿cierto? Iban dando vuelta y eso generaba una flexión que era cíclica. Por lo tanto, había y mientras más por efecto del creep, más se deformaba porque estaba bajo la temperatura, y mientras más se deformaba, más se desbalanceaba. Entonces fue un efecto sumatorio hasta que llegó el momento, girar 700 RPM y pesaba 1,5 toneladas, me acuerdo, tenía como 1,5 metros el diámetro del exhaustor. Llegó el momento que era tan fuerte la fuerza cíclica, periódica, ¿cierto? Y además periódica sinusoidal, podríamos decir, que esto lo tenían que aguantar los pernos del rodamiento, los rodamientos que tenían los extremos, ¿eh? Y los pernos fueron incapaces de soportar esta carga, porque cada vez se desbalanceaba más, cada vez se doblaba más el eje, más desbalanceo, y al final incontrolable. Y fue tan grande la fuerza dinámica que rompió los pernos, salió volando las cajas de rodamiento, salió volando este rodete dando vueltas, rompiendo cuanto fierro se lo puso a su lado, y afortunadamente era un 1 de mayo que solamente había personal de turno nomás, porque no lo paró nadie, rompió chimenea, rompió enjaretados son donde se pasea la gente, ¿cierto?, para arriba en la altura, que son de acero, y finalmente terminó como estos de máquinas de la Pantera Rosa, que no hay nadie lo para. Afortunadamente no hubo ningún accidentado, ¿eh? Y esto fue por varios efectos que son los que uno les cuenta acá. Uno, el efecto del creep.
El otro es el efecto del desbalanceo, y el otro fue la fatiga, porque resulta que ahí había una carga cíclica que originó la fatiga del material, no la fatiga que dicen los carabineros, los periodistas cuando dan la información, que no tiene nada que ver con fatiga. Una falla cíclica, ¿cierto? Produjo finalmente la fatiga y terminó rompiendo los pernos y salió volando, ¿cierto? La caja de los rodamientos y con el eje volando todo. O sea, miren la importancia que tiene esto. Y eso ocurre, ¿no? Afortunadamente aquí no hubo pérdida de vida, sino que de material. Tenemos entonces que existe también la falla por ruptura, que es la más conocida. Aquí sí que se rompe, llega a este punto y se rompe el material, ya está roto, evidentemente falló, ya no es una sola pieza integral. Ya cuando está doblada tampoco sirve. ¿Ya? Y diríamos que la falla por fatiga es la que le acabo de mencionar. Es una carga cíclica, ¿cierto?, que va ocurriendo en los materiales. Esto es lo que pasaba. Además de la carga estática, hay una carga cíclica. Y esta amplitud que es capaz de absorber el material estáticamente, dinámicamente, cuando han pasado algunos millones de ciclos, 10 millones, que finalmente termina rompiéndose los materiales. En una falla muy importante. Bueno, aquí se saca lo que se llama el diagrama de Wöhler para determinar la resistencia a la fatiga que tiene, se somete especialmente las poetas esta carga cíclica y se va registrando. A ver, ya este esfuerzo, ¿cuánto es? Ah, mira, aquí pum, se rompió aquí. Está en escala semilogarítmica. Y hasta que no va bajando ahora otra carga más chica hasta que no falle nunca y uno obtiene el valor de resistencia ilimitada a la fatiga que se viene a producir aproximadamente como a los 10 millones de ciclos. 10 millones de ciclos. Entonces hay que evitar, hay que cargarla con valores más chicos que esto para que nunca se produzca esto. ¿Ya? Ahora la carga por fatiga, perdón si me excedí en el tiempo, jóvenes, pero quería mostrarles esto. Tenemos dos ejemplos que ocurrieron en el mundo real. Es un eje que tiene como 18 centímetros, 180 milímetros de diámetro de acero de la gran minería del cobre, específicamente de Salvador. Fíjense que aquí está el chavetero, que es la que, ¿cierto?, el que le impulsa a la polea, le da la potencia rotacional. Y fíjense que porque el chavetero lo hicieron el radio muy pequeño, ahí se produjo una concentración de fuerza, ahí cargaba la chaveta, y aquí se empezó a producir la falla por fatiga, que es característica. Fíjense que acá se ve bien cómo se van produciendo los anillos, cómo va avanzando esto que los metalúrgicos le llaman orilla de playa o concha de almeja, y después se siguió propagando, y lo que quedó de eje aquí no se alcanza a ver bien. Pero es esto todo lo que quedaba de eje, esto hasta ahí, eso era. El resto ya había fallado por fatiga. Y lógicamente en estas circunstancias se rompió, y cuando se rompe queda la escoba, porque no solamente se pierde el equipo, no solamente se pierde material, sino que muchas veces se pierden vidas humanas, ¿eh? Porque son imprevistas. Este es el caso de el eje de un puller, que es la polea motriz, ¿cierto?, que le da impulso a las cintas transportadoras. Y este otro caso es de un cigüeñal de un camión. Fíjense que aquí está la perforación por donde pasa el aceite anteriormente, porque tienen que echarle aceite, ¿cierto?, a los puños donde están los cigüeñales, las cigüeñas. Y fíjense que aquí hubo una mecanización donde fue muy chico los radios en talladura, y aquí se produjo la falla por fatiga. Aquí se ven los anillitos, ¿eh? Cómo fue propagándose esto, ¿eh? Hasta que finalmente se rompió. Este es el eje de un cigüeñal, de un camión. Entonces, tanto en este caso como en este otro caso, el problema fue de mecanizado. Le hicieron la ranura aquí a la chaveta, al chavetero, pero no se fijaron que en el punto era el radio en talladura, el radio era muy pequeño. Entonces hubo concentración de fuerza y se rompió. Esto no se olviden que aquí la chaveta carga contra esto y aquí le da el impulso de potencia rotacional. Acá también quedó muy débil esto, ¿cierto? Porque también esto lo mecanizan, porque esto tiene que ser mecanizado, tenía un radio en talladura muy pequeño. Entonces las fallas acá son humanas, porque no respetaron un radio mínimo en talladura
para que no se produjera el efecto de concentración de esfuerzo y la falla por fatiga. Entonces, casi siempre podríamos decir, en las fallas por fatiga existe, ¿cierto?, un culpable humano. Muy poco el diseñador, casi nunca el material, pero casi siempre el que armó o el que mantenía los equipos, ¿cierto?, el culpable, ¿ah? O cómo lo cargaron, cómo fue el uso. Porque si no le dan un uso adecuado al equipo, ¿cierto?, es posible que generen cargas que van a producir concentración de esfuerzo que van a originar la fatiga. Bien, llegamos hasta ahí por hoy, joven, porque ya me pasé, perdonen, 5 minutos, y nos veríamos entonces el próximo martes, ¿ya? ¿Estaría bien? Ya, profe. Profe, Bien, joven. la ayudantía, ¿usted Sí, sabe cuándo? sí, había tenido bastante problema, pero finalmente eso se solucionó. Voy a mandarle al joven, todavía no se pone en contacto conmigo, porque ayer nomás se solucionó, igual que vamos a tener de laboratorio, hasta el mismo joven Diego Río Seco, para que empiece, yo ya en el Moodle les abrí ya para que vean el ensayo de tracción, hay muchas cosas que yo hablé, aparecen allí en los apuntes para que ustedes le peguen una leída, ¿cierto? Porque ahí eso les va a servir para entender más qué es lo que está pasando con esto, ¿ya? Entonces va a haber de laboratorio y también se va a poner en contacto con usted, el joven, el ayudante, durante el fin de semana, yo creo, lo voy a mandar porque todavía no he tenido contacto con él, porque ayer nomás me lo asignaron, ¿ya? ¿Bien? Ya, profe, gracias. Ya, Que esté joven. bien. Bien, que estén bien entonces, jóvenes, y nos vemos el martes. Nos vemos o nos escuchamos, no sé. Profe, está subiendo las clases grabadas al aula, ¿cierto? Sí, al aula la estoy subiendo, o sea, yo no la subo yo, me la sube Franco Arancilla, que es un funcionario del Departamento de Mecánica. Lo que sí yo subí los apuntes y no sé qué otras cosas me he estado subiendo ahí. ¿Ah? Pero ya estoy ocupando no con la misma intensidad que está en el Moodle. Por favor, entren nomás al Moodle porque ahí está el grueso, ¿ya? ¿Sí? Ok. Ya, profe. Bien, jóvenes, que estén bien. Hasta luego, hasta el martes. Chao, profe. Chao, chao. Chau. Chao, chao.